Con confianza. Bueno, yo tenía composiciones de antes, pero es la primera que como terminé, finalicé. Fainú, me gusta decir, se desocultó en el invierno del 2015. Y fue a partir de una conversación telefónica que tuve con un primo, en donde estuvimos hablando acerca de los mapuches, estuvimos mucho rato, y cuando terminamos de hablar yo estaba muy inspirado, y en eso apareció una melodía, se desocultó una melodía que es la melodía de Fainú. Decidí ponerle Fainú básicamente porque afuera también se atisbaba, según yo, la primera lluvia de ese invierno. Entonces fue muy simbólico para mí y en ese entonces no sabía que llovizna se decía Fainú en Mapuzungún. Ahí apareció la melodía Fainú, que es... Y luego empecé a incorporar otros elementos. Por ejemplo, al inicio de la composición está lo que sería el cultrún, después viene la pifilca, y están esos dos elementos. Entre medio también de la pieza aparece lo que para mí sería el trompe, que el trompe es un instrumento que está atiborrado, digamos, de armónicos, y podemos, por ejemplo, encontrar esos armónicos acá. Mi ser creativo se cruzó de alguna manera o tiene también sus cimientos en lo mapuche, como desde tal vez como la ancestralidad o desde la cosmovisión. Siento que tengo una mirada muy mapuche de pensar la música. Por ejemplo, para mí la música no es como una cosa ajena a la vida, todo lo contrario, es un cotidiano, acompañar un compartir, dar un concierto o la intimidad de compartir la música conmigo mismo en la soledad.